Dependiendo cuál fue el nervio, como quien dice cuál fue la carretera afectada, se altera la sensibilidad y viene el dolor en un territorio determinado. Es muy intenso. ¿Cómo diferencio que es una hernia, el dolor lumbar por una hernia? ¿Cómo lo diferencio que sea una infección urinaria? ¿Cómo diferencio que sea una contractura muscular nada más? Ustedes que son neurocirujanos tienen esto muy fácil, ¿no? Sí, y yo tengo el concepto, doctor. La zona lumbar podemos representarla como si fuera un cuadrado. Y este cuadrado que es la zona lumbar tiene toda una la cintura, parte de la cintura, tiene abajo las caderas. Correcto. Arriba está el tórax y están los costados. Entonces, de la espalda. ese cuadrado, vamos a hacer un cuadrado imaginario. Un cuadrado imaginario. Las costillas por arriba, la base de las costillas. De acuerdo. Y abajo la punta de las caderas, correcto. En ese espacio. En la parte más alta de ese cuadrado imaginario que hemos tenido, doctor, ahí está el riñón. De tal manera que el dolor que uno suele sentir lumbar, que es más bien a la mitad de ese cuadrado o por la parte baja de ese cuadrado, no suele tener relación con el riñón. Como quien dice, el riñón es un inocente que está al lado de la columna vertebral al que le echamos la culpa. Y le echamos la culpa, me duelen los riñones. Y los riñones duelen más bien, como usted sabe, doctor, hacia el abdomen, duelen hacia adelante. Nunca duelen para atrás. No duelen atrás. Ese es un dato que ya ganó usted hoy día. Cierto. El riñón cuando se enferma no duele para atrás, duele para adelante. A pesar de estar localizado allí. A pesar de estar atrás, pero manda su dolor adelante. Así es. Bien, me gusta esa información. Sí, es un dato valioso, doctor. Y en segundo lugar, que el dolor de columna vertebral viaja por un territorio, doctor, generalmente por detrás de la extremidad inferior. Igual, si identificamos la extremidad inferior como una caja de un dentífrico, ¿no? Más o menos hay una cara anterior, una posterior, hay laterales. Por la cara posterior es que viaja el dolor de la hernia de la columna vertebral. Si el dolor viaja por la cara lateral o por la cara interna, eso no suele ser un dolor de la columna vertebral. No es un dolor, eso es el que corre por atrás es el que nos importa a nosotros. Porque hay gente que dice, mire, detrás del muslo viene una cosa que se va hasta el dedo. Claro que sí, ese es el dolor. Ese es el dolor. ¿Qué es del dolor, doctor? Como usted sabe, del ciático. Ciático y no asiático, porque a veces se llama ciático, ciático con C. Y este dolor ciático es porque hay un nervio, que es el nervio ciático, que se forma de unión de otros nervios y que va hacia la pierna. Hay una parte que va hacia el peroné, otra hacia la tibia, y ese es el bendito nervio ciático, que es el nervio más largo que tenemos en el organismo y por eso es asiento de muchas enfermedades y entre ellas de la que venimos a hablar, del dolor de la hernia de la columna vertebral lumbar. Están preguntando, doctor, ¿todas las hernias se tienen que operar? Es una buena pregunta. Muy buena pregunta, doctor. Y la respuesta, y la sostenemos ya hace mucho tiempo, y es el conocimiento normal de los neurocirujanos, la menor cantidad de hernias son quirúrgicas, doctor. Es decir, puede haber una o más hernias en la columna vertebral, pero se acomodan en el espacio de la columna vertebral tal que molestan a veces algo los nervios, generan algo de dolor y bajando de peso, que es un factor importante para que se genere esta hernia, o con medicina física y rehabilitación, calma el dolor y usted se olvidó de la molestia. Se acabó el problema. Claro, de tal manera que lo más infrecuente es que la hernia se opere. Ya no es como antes, ¿no? Claro que sí. ¿Y hubo un tiempo donde se operaba mucho o no, doctor? Lo que pasa es que, doctor, como usted sabe, las tecnologías diagnósticas han cambiado tremendamente, ¿no? Claro, cuando no había resonancia magnética, ni sabíamos. Era necesario entrar para ver qué encontramos. Podía encontrar un tumor, un quiste, un parásito, una malformación, no se sabía. Hoy la tecnología moderna también nos ha ayudado mucho. Brutal. Cada vez es menos invasiva la cirugía, ¿no? El diagnóstico es menos invasivo y más inocuo, porque como usted sabe, la resonancia es un imán, no se irradia al paciente. Puede hacerse la resonancia que quiera. Puede hacerse la resonancia porque la resonancia es un imán, sí. Es un imán. Entonces, con la resonancia uno permite un diagnóstico muy preciso de la hernia y según el cuadro clínico, la historia. ¿Cuándo ya usted dice que el doctor Roca tenía una frase? El doctor Roca era un neurocirujano pues de antaño, ¿no? Claro, uno de los pioneros. Que decía, solo te opero de la columna cuando me lo vengas a pedir de rodillas. Lo que quería decirte solamente cuando duele tanto que ya no se puede otra cosa, recién hay que operar una hernia. Claro, de columna. Entiendo que es una frase que trata de resumir el concepto, ¿no? Claro, que es solo las que están limitándole la vida al paciente deben operarse. Claro. El dolor es un factor, si uno está muerto de dolor, es un factor para operarse. Pero también, doctor, la pérdida de la función. Usted puede tener adormecido
2 dedos chicos del pie, y eso es un indicativo de cirugía, porque quiere decir que el nervio está tan dañado que ya no transmite la información. ¿Qué es lo que puede tener ella, doctor? Sí, vamos a aclarar, cuando uno tiene hernias, y en este caso ya nos lleva al territorio del cuello, hernias de la columna cervical del cuello, que también son parecidas a las lumbares, el dolor es en la columna cervical en el cuello y se irradia generalmente a la extremidad superior. Ella refiere los codos, por ejemplo. Pero efectivamente ella nos dice que hay adormecimientos, que siente como que ajusta, que también hay dolor en los codos. Entonces yo más bien lo leería de otra manera. Me da la impresión que Milagros tiene, siendo mujer, un factor de riesgo ya para un desorden que usted conoce muy bien, doctor, que es la fibromialgia. Entonces yo, escuchándola, digo, no me está describiendo un dolor como electricidad que nace del cuello, se le va la mano, se le adormece 1 o 2 dedos, una descripción más territorial, sino que es más en varios puntos del organismo en una mujer de 53. Yo me tiendo a pensar que de repente esto es una fibromialgia. Los temas hay acá interesantes. Uno, que se accidente en moto, que es un factor de riesgo tremendo. Pues las motos son mortales. Sí, son una locura, ¿no? Los médicos, muy lindas, pero son así. Sí, los médicos odiamos la moto porque sabemos lo perniciosas que son, a poca velocidad, grandes lesiones. Exacto. Entonces, hombre joven, 34 años, que se lastima en un accidente de tránsito, y el cuello sufre mucho en los accidentes de tránsito porque es una región muy móvil, tiene la cabeza en un extremo y el resto del cuerpo en el otro extremo, en la columna cervical. Y lo que él cuenta respecto a su cuello amerita una evaluación, porque pudiera ser que él tenga una lesión en su cuello, que puede ser una hernia en la columna, puede haber tenido fracturas, desgarros musculares, ligamentarios, no lo sé. ¿Cuántos años hace el accidente, Junior? Ha sido en enero. Este año, está fresco, podemos encontrar. Yo sugiero que se evalúe bien, porque siendo hombre joven lo que hay que hacer es preservar la función, y evitar que cualquier daño se haga más severo. Y la diferencia entre la columna cervical, el cuello y la lumbar es que en la columna cervical viaja la médula espinal, cosa que no sucede en la lumbar. Y el solo hecho que dentro de la columna cervical viaje la médula lo hace tremendamente delicado, porque si esta médula se daña, el paciente deja de mover las extremidades inferiores e incluso a veces las superiores. Ese es un dato que vamos a explicarle un poquito a nuestros televidentes y radioyentes. Doctor, ¿qué me recomendaría? O sea, ¿qué exámenes tomarme? ¿Con quién ir? Porque la verdad no... Eso quería decirle, Junior. Fíjese, vaya donde un médico, no vaya a un quiropráctico, que no es médico. Está clarísimo. Picos del oro. Desde que yo era estudiante nos enseñaron los picos del oro. ¿Que no hemos podido resolver esos picos? Yo no sé cuál es el problema, porque hablan de conejos en el cuello y picos del oro en la columna. Y eso es filiación con los animalitos. Pero eso es real. Pero ¿qué cosa? ¿Dónde está el tema? No, lo que sucede es que la columna vertebral con el paso de los años sufre transformaciones. Igual que hay arrugas y canas, cambios en el cuerpo, también la columna tiene cambios. Y esos cambios son unas prominencias óseas de una y otra vértebra que se acercan entre sí y simulan en los rayos X la apariencia como si fuera el pico del oro. Es lo que los médicos llamamos osteofitos. Ya, ¿y eso hace daño, molesta? Sí, yo ¿Molesta el nervio? Tremendamente. Yo le escucho a la señora y me da mucha pena, porque el hombre de 84 años, su esposo, está viviendo una vida pues lleno de dolores innecesariamente. Una cosa que debe quedar claro es que muchos picos del oro, para usar los términos coloquiales, estos osteofitos, son normales. Es el envejecimiento normal de la columna. Ese detalle me gusta, muy bien. Es normal, la columna también envejece, todo envejece, y la columna también. Sin embargo, este señor de 84 está de alguna manera invalidado por dolor. Y lo que va a venir ahora es que se va a caer el señor, porque esas piernas van a comenzar a tener menos fuerza. Y o eso sea, hay que por detenerlo. dolor no está ejercitando esa pierna. Claro, eso hay que detenerlo. Y la edad, doctor Rubio, no es un limitante para atender, buenas piernas, quirúrgicamente la columna. Nosotros hemos operado en nuestra clínica señores hasta de 90. Depende del estado general del paciente. Puede ser que a los 30 esté en tan mal estado que no se opere, y a los 84 que me da la impresión en tan buen estado que necesita ayudarse. Además, si me permite, doctor, el señor a los 84 está con diclofenac, con naproxeno. Hay que detener esto. Yo he recibido gente, doctor, que me enseñó sus nalgas y me dijo: ya no hay dónde me coloquen una inyección, ya no hay dónde, mire cómo estoy. Estaba 1 año con inyecciones. Y los hacemos sufrir a los pacientes. Ajá, exacto. Y venía un neurocirujano de Argentina que colocaba ozono, y llegaba con la tomografía hasta el disco. Colocaba el ozono allí, en presencia mía. Yo fui a
a certificar esto. Claro, a verificar. Y calmó el dolor. Claro. Pasaron unos meses y este hombre que venía de Cajamarca, que lo trajeron entre 3 personas, y el hombre me enseñó su nalga, me decía, no tengo dónde me pongan, me decía, Sí, doctor, por pues, favor, sí hágalo. puede ser. A los 3 meses, él venía con sus quesitos y sus rosquitas camarguinas, que de paso son riquísimas, a darme un regalito. Claro, ¿Me entiende? agradecido. ¿Cómo ese hombre alivió? Creo que eso es lo fundamental, es quitar el dolor. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo Hay con que eso? darle una oferta, ese hombre no puede estar así, que nos busque y con gusto lo vamos a atender. Él- Profesora, como usted comprende, es poca la información que podemos obtener conversando. Hay que examinarla porque de hecho no es el sobrepeso un factor, que suele serlo. Para el daño de la columna vertebral habría que ver si su lesión es de la rodilla o efectivamente es un nervio que está desde la columna vertebral generando dolor, y también tiene dolor en la extremidad superior, que pudiera venir a la columna cervical. Hay que acordarse que el 90% de las columnas lumbares enfermas por hernias tienen columnas cervicales enfermas. O sea, es muy tiene común tiene las dos. tener ambas lesiones. Entonces sería muy bueno evaluar a Ahora, la sería bueno que profesora. le recordemos los dolores pueden venir, doctor. Un daño en el cerebro puede dar dolores, por ejemplo, musculares. El síndrome talámico, Ya, en el ajá. tálamo, que es donde es la central de manipulación del dolor en el Ajá. cerebro, puede enfermarse como para dar dolor, Para en dolor- el cuerpo. dolor en el controlar. cuerpo. Pero Muy es un bien. dolor más difuso, Correcto. menos específico. De ahí de un bajamos. territorio. Bajamos en el cerebro, hay una estructura que se llama el tálamo y puede dar dolor. Ya.